Entonces, lo que quisiera compartirles el día de hoy es más bien a lo que me he dedicado ya por varios años, que es el estudio de las neurociencias aplicada en las prácticas contemplativas. Entonces, esto se conoce también como neurociencias contemplativas, como una de las ramas nuevas y más bien desconocidas de las neurociencias. Y quisiera enfocarme hoy en esta charla en lo que sucede, lo que se sabe a nivel de las neurociencias respecto a la compasión. Entonces les voy a compartir una presentación que tengo para que puedan ver mi pantalla. Un segundo. En algún momento de la charla quisiera que hagamos una práctica y también hacia el final vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Así que si quieren pueden ir anotando dudas si es que les surge en el camino. Y eso, espero que puedan ver la pantalla. Entonces, quisiera hablar de nuestro cerebro compasivo. Sabemos que la mente tiene una naturaleza bondadosa y compasiva por naturaleza, pero también lo podemos entrenar, ¿cierto?, con distintas prácticas. Pero ¿qué se sabe de cómo esto se relaciona con el cerebro? Eso es un poco lo que quisiera hablar hoy día, sobre todo en tiempos en donde siento que la compasión es una urgencia más que nunca, y quizás también el entender qué pasa a nivel del sistema nervioso y a nivel cerebral te puede como motivar a iniciar o mantener una práctica más relacionada a la compasión. Esa es un poco la intención. Entonces, muy brevemente, porque sé que no todos pueden estar relacionados con las neurociencias, solo nombrar que es una disciplina científica que es interdisciplinaria, donde colaboran distintas disciplinas para estudiar el sistema nervioso. Se centra bastante en el cerebro, pero en general también en el sistema nervioso, no solo el cerebro. Esta es una imagen de un artista que me gusta mucho, que se llama Greg Dunn, y hace muchas obras de arte relacionadas con las neurociencias. Y esta es una imagen que, si bien es artística, representa para mí muy fielmente lo que se ve en el cerebro humano. Si uno hace un corte y tiñe algunas neuronas, se puede ver, ¿cierto?, la estructura de las neuronas, por ejemplo, la corteza, que es todo lo que da esta vuelta, y las proyecciones y cómo se conectan unas regiones con otras. Entonces me gusta mucho usar esta imagen porque la encuentro muy bonita y muy real también. Solamente voy a partir con algunas cosas como básicas de neurociencia para que entremos en el ritmo de las neurociencias y después ya hacia lo contemplativo. Quisiera contarles que el cerebro humano, por si no lo saben, tiene 10 elevado a 11 neuronas, y de hecho ahora se sabe que es más este número. Eso quiere decir un 10 seguido de 11 ceros. Ese es el número de neuronas que tenemos en nuestro cerebro humano. Y si pensamos que cada una de estas neuronas puede hacer sinapsis, o sea, conexión con otras, con incluso 100.000 otras neuronas, el número de sinapsis o de conexiones que tenemos en nuestro cerebro humano es una locura. Entonces, aunque pensamos que podemos comprender muy bien este órgano, la verdad es que es un misterio todavía. Diría que es uno de los grandes misterios del universo. Y no sé si algún día vamos a poder saber todo sobre nuestro cerebro, porque es muy complejo. Como les mencioné hace un ratito, no quisiera que se queden con la idea, porque vamos a hablar mucho del cerebro, pero las neurociencias y la mente y el cerebro interactúan constantemente con el cuerpo. Entonces nuestro cerebro no es que esté como aislado en un frasco, separado del resto del cuerpo, sino que nuestro cerebro está constantemente conectando con el cuerpo y mandando señales que van hacia los dos lados. El cuerpo le manda señales al cerebro, el cerebro al cuerpo. Y así se regulan, interactúan. Y entonces esto ha sido muy bien descrito como nuestra mente
no se aloja solo en el cerebro, sino que está encarnada en todo el cuerpo. Y eso ha sido muy bien descrito por el trabajo desarrollado por Francisco Varela, Evan Thompson. Quien le interese puede leer este libro que es buenísimo, de cuerpo presente. Y hace poquito sacaron una segunda edición que está hasta ahora, entiendo que solo en inglés, pero está como reeditado, así que si quieren revisar este también, se llama The Embodied Mind, como la mente encarnada. Solo para que tengan eso presente, sobre todo porque con prácticas contemplativas, que son prácticas de mente-cuerpo, esto es muy importante. Nuestro cerebro se sabe que es plástico, es uno de los órganos más plásticos que tenemos, y es una maravilla esta neuroplasticidad que se conoce ahora. Lo que se sabe es que nosotros tenemos ciertos distintos circuitos, distintas redes en nuestro cerebro, y que si yo uso una red, esta va a permanecer y a crecer. Y si yo no la uso, esta se va a perder. Y esto sucede a cualquier edad. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí se muestran un par de ejemplos como más clásicos, donde por ejemplo se sabe que cada uno de los puntitas de los dedos tiene una representación en cierta zona de la corteza somatosensorial en el cerebro, que está marcada acá con negro. Y aquí lo que vieron fue que si yo estimulo, por ejemplo, esta parte del dedo, esa zona que representa esa sensibilidad en el cerebro crece. Entonces, si yo uso la vía, esta crece. Y lo contrario ocurre. Si, por ejemplo, se amputa un dedo, la zona que representa ese dedo a nivel de corteza cerebral se va a eliminar. Por ejemplo, lo que se muestra aquí a la derecha con el dígito 3. Y en este caso, la representación del dígito 2 y 4, que son los que están al lado, crecen. Entonces, no es que eso desaparezca, sino que todo se reutiliza a nivel de biología. Entonces, este es como el mensaje hasta ahora. Si usas la vía, esta va a permanecer y crecer. Y eso aplica para cualquier experiencia. Y cualquier experiencia que nosotros hagamos moldea nuestro cerebro. Entonces, eso se ha estudiado muy bien en músicos, donde se sabe muchas especificidades que desarrolla el cerebro para poder hacer que los guitarristas, por ejemplo, muevan los dedos de cierta forma, los deportistas, por ejemplo, futbolistas, taxistas que tienen aumentado el volumen de una zona del cerebro que permite la memoria espacial, ¿cierto? Como se aprende en todas las calles de memoria, eso moldea su cerebro. Y también, por supuesto, que se ha visto con meditadores y personas que practican meditación. Toda experiencia moldea nuestro cerebro. Todo lo que hagamos cultiva ciertos hábitos y a la vez ciertas conexiones a nivel cerebral. Entonces, ha estado súper bien estudiado, sobre todo en los últimos años, yo diría desde el 2000 en adelante, cambios que se producen a nivel de cerebro y de sistema nervioso en meditadores o en personas que practican meditación. Este es un artículo que a mí me gusta mucho porque está escrito de forma científica, pero es de difusión. Y está escrito por los principales investigadores en neurociencias contemplativas como Antoine Lutz, Richard Davidson, Matthew Ricard, un monje que muchos de ustedes pueden conocer. Y el artículo se llama La mente del meditador y cuenta un poco varias cosas que ya se saben que suceden producto de la práctica de meditación. Una de las cosas que habla es este ciclo de activación de distintas redes cerebrales. No voy a entrar en el detalle, pero cuando hacemos una práctica de atención focalizada, por ejemplo, atender a nuestra respiración, sabemos que se activan ciertas zonas del cerebro que nos permiten sostener nuestra atención en la respiración. En algún momento nos distraímos, tomamos conciencia de esa distracción y luego volvemos a reorientar la atención y enfocarla en el objeto, por ejemplo, en la respiración, en el cuerpo, lo que sea. Y este es un ciclo que se repite y se va entrenando estas distintas áreas y redes de nuestro cerebro cada vez que hacemos esta práctica. Entonces, de nuevo, cuando se usa la vía o la red,
esta permanece y crece. Entonces esto se entrena de esta forma. Y esto es más bien con las prácticas de atención. Este es un artículo de revisión para quien quiera leer lo que le interese más el tema, que salió hace unos años, que revisa todos los estudios que se han hecho de neurociencia con mindfulness y con meditación. Entonces aquí en azul, por ejemplo, muestran las distintas zonas que se ha visto consistentemente que son moduladas por la práctica de mindfulness. ¿Cierto? Distintas zonas de la corteza prefrontal, más relacionadas con los procesos de conciencia, de regulación, zonas como la amígdala, muy relacionadas con la expresión de las emociones, con el estrés, con la rabia, el miedo. Y también, por ejemplo, la ínsula que se muestra acá a la derecha, que permite poder monitorear y sensar nuestro cuerpo, que es algo que se entrena mucho con las prácticas de mindfulness. Entonces, yo me atrevería a decir que los correlatos biológicos y desde las neurociencias de mindfulness están ya súper bien estudiados. No quiero decir que no hay nada más por hacer, sin duda hay mucho todavía por estudiar, pero es donde hay mucho más estudio, comparado con, por ejemplo, las prácticas de compasión, que han sido mucho menos estudiadas a nivel de la ciencia. Entonces, un estudio, y aquí me quiero detener un poquito más, un estudio bien grande que hicieron en Alemania y que están todavía sacando publicaciones al respecto, es este que hizo el grupo de Tania Singer, que se conoce como el Resource Project, lo pueden encontrar. Y ellos lo que quisieron ver era si efectivamente distintos tipos de práctica producen distintos efectos a nivel cerebral. Entonces, para eso diseñaron un estudio enorme, con mucho dinero, algo que en Chile estamos lejos de poder hacer, pero que sirve como inspiración. Y es que diseñaron 3 módulos de intervenciones. Y estos módulos son un módulo atencional, donde entrenaba nuestra atención muy similar a lo que se hace, por ejemplo, en el programa de MBCR, de reducción de estrés basado en mindfulness, con prácticas como atención a la respiración, con prácticas como el escáner corporal, ¿cierto? Donde entrenamos nuestra atención y nuestra capacidad de sensar nuestro cuerpo. Después diseñaron otra intervención de 3 meses también, que estaba más enfocada en cultivar los estados o las habilidades de compasión, gratitud, cuidado, prosocialidad, manejo de emociones difíciles, y esto lo hacían con prácticas como la bondad amorosa y prácticas afectivas en parejas. Y un tercer módulo que le llamaron de perspectiva, que está también muy relacionado con la empatía, que entrenaron el tomar perspectiva de uno y de los otros. Entonces, observando los pensamientos y con ejercicios de toma de perspectiva. Entonces, diseñaron estos 3 módulos, aplicaron la intervención en distinto orden en muchas personas. Entonces, cada intervención duraba 3 meses y como las personas pasaban por las 3 intervenciones, estaban 9 meses en estos módulos, en estas intervenciones. Y lo que hicieron era medir antes y después de cada módulo. Y en azul se muestra el grupo control, que son personas que no fueron a estos módulos, a estas intervenciones. Entonces ellos querían ver si lo que entrena el módulo atencional era distinto a lo que entrena el módulo de afecto, principalmente. Y lo midieron con muchas tecnologías para medir cambios a través de una técnica que se llama resonancia magnética funcional, que detecta qué zonas del cerebro se activan. Y esta técnica que utilizaron ellos también podía medir el grosor de la corteza cerebral en distintas zonas. El grosor de la corteza es algo que puede crecer y que se ha visto que con la práctica de meditación crece en distintas zonas. Entonces eso es un cambio estructural en el cerebro. Y lo que vieron, no voy a entrar en el detalle de cada zona, pero lo que me interesa que se vea es que aquí se muestra en color,
¿cierto? Dependiendo de cada módulo, los efectos que tiene en distintas zonas del cerebro. Entonces, fíjense que los colores no se sobreponen entre sí. Lo que entrena el módulo de atención en cuanto a aumentar el grosor de la corteza es distinto de lo que entrena el módulo de afecto. Es decir, el efecto a nivel cerebral de prácticas como mindfulness o prácticas más de atención son distintos a las prácticas más relacionadas con compasión. Esa es como la gran conclusión que me interesa que quede clara. Es distinto hacer prácticas atencionales que compasivas. Por lo tanto, lo ideal es como combinar o poder practicar ambas. Entonces ahora quisiera entrar más en la compasión, que es el tema que diría que más me motiva en este tiempo y que quisiera compartir más. Esto era como más a modo introductorio. Y algunas cosas que se conocen de la compasión es importante quizás definir un poco porque tenemos muchas concepciones erróneas cuando hablamos de compasión. Entonces, desde esta tradición que deriva del budismo, se conoce la compasión como una sensibilidad al sufrimiento junto con un deseo de aliviar ese sufrimiento. Y ese puede ser de otros o de uno. Siendo de uno, se conoce como autocompasión. Y entonces hay varios elementos que necesitamos tener presentes cuando hablamos de compasión. Quiero revisar un poquito el chat porque veo que hay como la clase está siendo grabada, después la van a compartir y ahí van a poder revisar con más calma las diapositivas. Y el que les interese me puede como escribir y yo les puedo mandar algunos artículos si es que les interesa leer alguno de los artículos que yo les he presentado. Entonces, cuando hablamos de compasión hay varios elementos importantes para tener en claro. Primero necesitamos la empatía, ¿cierto? Entendida como la capacidad de comprender los sentimientos y las experiencias que tiene otra persona. Necesitamos saber que la otra persona está triste o que está en un momento difícil o en sufrimiento para poder cultivar ese deseo de aliviar el sufrimiento, ¿cierto? Pero también necesitamos diferenciarnos yo y otro. O sea, lo que le sucede al otro es distinto de lo que me sucede a mí. Aunque puedo compartir el sentimiento con el otro es un otro y yo soy yo. Esto es importante, ya les voy a mencionar por qué. Porque muchas veces cuando uno es muy empático y empatiza mucho con el sufrimiento de un otro, puede suceder lo que se conoce como diestrés empático, en donde uno se ve afectado por el sufrimiento del otro, incluso hay una especie de contagio emocional. Entonces, eso es distinto a lo que sucede con la compasión. Con la compasión, uno siente la experiencia negativa de un otro, pero solo para comprender que están sufriendo, es como que uno lo identifica cognitivamente y dirige su atención mayoritariamente al alivio de ese sufrimiento. Y esa es una diferencia grande respecto a la empatía. Entonces, para la compasión necesitamos varios componentes. Necesitamos una empatía, al menos breve, afectiva, para poder entender lo que le pasa al otro. Necesitamos habilidades cognitivas para poder darle nombre a lo que le pasa al otro. Por ejemplo, esta persona está triste y entenderlo también de forma cognitiva. Y el tercer elemento es este deseo de ayudar o de aliviar el sufrimiento, que es lo que la diferencia con los procesos de empatía. Espero que vayan bien hasta ahora. Si hay como alguna pregunta urgente, la pueden hacer, pueden levantar la mano desde participantes. Pero si no es como urgente de resolver ahora, la pueden anotar y la vemos hacia el final. Entonces, en la compasión estamos viendo que son varios procesos los que ocurren y que no es tan sencillo a nivel psicológico, porque necesitamos componentes cognitivos, necesitamos afectivos,
como vimos, pero también hay dos componentes principales que son la intención de que ese sufrimiento sea aliviado y la motivación. Y eso es lo que hace una gran diferencia, como les decía. Y ahora quisiera entrar un poquito en ya la compasión, entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos en este contexto de compasión. Entonces, a nivel evolutivo y cerebral, ¿qué tuvo que suceder para que apareciera la compasión? Sabemos que los humanos podemos ser intrínsecamente compasivos, no sé si llamarlo habilidad, pero lo tenemos como parte de nuestra naturaleza. Podemos ver acciones compasivas en bebés de 6 meses o incluso más pequeños, pero sabemos que no es exclusivo de los humanos y que también distintos primates tienen actitudes compasivas. En general los mamíferos, voy a silenciar un poco. En general los mamíferos también, por ejemplo, pueden ser muy empáticos e incluso compasivos. Entonces, ¿qué pasó a nivel evolutivo para que en algún momento surgiera la compasión? Y hay 3 cosas biológicas esenciales. Lo primero es que en los seres humanos creció nuestro neocórtex, nuestra corteza cerebral, que como les mencioné en algún punto es lo que nos permite todos los procesos más conscientes. Entonces, este crecimiento de la corteza cerebral en los humanos es lo primero que permite la aparición de la compasión, y no solo los humanos, viene desde antes. Solo que en los humanos es como muy grande esta diferencia. El segundo punto es, y esto puede ser un poco más complejo, nuestro sistema nervioso tiene una rama que se llama sistema nervioso autónomo, que conecta con nuestro cuerpo y permite la regulación de la fisiología del cuerpo, de procesos que son automáticos, como el latido del corazón, la tasa de la respiración, la digestión, etc. Todos esos procesos fisiológicos se regulan con una rama del sistema nervioso, y aquí tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático, por ahí quizás les suena. El simpático nos activa, se activa por ejemplo en momentos de estrés y de amenaza, y nos permite esta conducta como de corre o lucha, que se conoce. Pero por otro lado tenemos el sistema parasimpático que regula esta activación del simpático y lo calma. Dentro del parasimpático, una rama importante a nivel de nervio es el nervio vago. El nervio vago tiene una rama ventral, son muchos nombres, pero hay una rama dentro de nuestro sistema nervioso que nos permite cultivar nuestra calma, nuestra conexión con otros, estar en el momento presente y desarrollar, por supuesto, la compasión. Eso es lo que me interesa claro, que hay una rama dentro de nuestro sistema nervioso que regula nuestra fisiología, permitiéndonos poder desarrollar la compasión. Y por otro lado, y esto tal vez le va a sonar más familiar, es la elaboración de la oxitocina. Veo que Isidora levantó la mano, quizás tienes una pregunta como muy importante de hacer ahora. Si quieres, puedes desactivar el silencio de tu micrófono y hacer la pregunta. No sé si la levantaste por eso o por algún error. Pero si tienes una pregunta, puedes hacerla ahora, Isidora. Si no, voy a continuar. Ya, fue un error. Entonces, la oxitocina. Muchos conocemos la oxitocina, que es una hormona, es una neurohormona, por su rol que tiene en el parto y en la lactancia. Sabemos que la oxitocina se genera en el parto en grandes cantidades, nos permite vincularnos emocionalmente entre madre e hijo, pero también la oxitocina tiene un rol fundamental en la vinculación emocional con otros, no solo entre madre e hijo. Entonces, la aparición a nivel evolutivo de la oxitocina es fundamental para poder desarrollar la compasión.
Y hoy en día la compasión es defendida, ella es hablada como un punto principal en muchas religiones, etcétera, pero yo diría que el defensor más entusiasta es el Dalai Lama. Y el Dalai Lama habla de la compasión como una necesidad y no como un lujo. Sin la compasión la humanidad no puede sobrevivir. Les dejo un par de frases del Dalai Lama. Entonces, se ha estudiado bastante la empatía a nivel de cerebro y uno de los circuitos y de los sistemas más importantes es sin duda el sistema límbico. Recuerden que necesitamos la empatía para poder desarrollar la compasión. Entonces necesitamos un sistema límbico que son todas las zonas del cerebro que están más aquí al medio, no son parte de la corteza ni están tan adentro, están como al medio, diría yo. Y nos permite regular nuestras emociones, expresar nuestras emociones, son todas las zonas que se relacionan con los procesos emocionales. Entonces, sin duda, el sistema límbico es crítico para la empatía y también, por lo tanto, para la compasión. Y como les decía, la oxitocina, esta hormona, regula la activación del sistema límbico, de la parte como la protagonista del sistema límbico, que es la amígdala cerebral. La oxitocina puede regular la actividad de la amígdala, que se activa mucho frente a estrés o amenaza. La oxitocina la baja. Entonces la oxitocina es fundamental. Y además, mencionarles la idea de que empatizar con otros se ha visto que puede ser placentero. ¿Por qué? Porque activa a nivel cerebral lo que se conoce como el circuito de la recompensa, que es algo que se activa cada vez que hacemos algo que nos da placer. ¿Sí? Es una recompensa a nivel cerebral. Y esto ocurre por el metabolismo de la oxitocina, pero también la dopamina, la serotonina, incluso las endorfinas. Todo esto interactúa para producirnos placer cuando empatizamos con otros, nos sentimos bien, nos es agradable. Ahora, aunque nos es agradable empatizar con otros, recuerden lo que les mencioné de la empatía, que también si es que pasa cierto nivel, puede producirse el distrés empático o el contagio de las emociones. Y esto es súper importante, sobre todo en profesiones que están en constante contacto con el sufrimiento, como por ejemplo quienes trabajan en cuidados paliativos, psicólogos, incluso profesores, profesiones que están, bueno, ahora para qué decir en el tiempo de pandemia, todos los profesionales de la salud, que están en constante contacto con el sufrimiento. Entonces, lo que más se ha estudiado de la empatía a nivel cerebral es la empatía del dolor. ¿Sí? Y lo que se sabe es algo que a mí me parece muy interesante, espero que a ustedes también, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, un video o una imagen de una persona con dolor, o sea, que por ejemplo le pegan en la mano y la persona siente dolor físico, en nosotros se activan las áreas del cerebro que se activan como si a mí me doliera. Las mismas áreas, como si a mí me pegaran en la mano, se activan cuando yo veo a alguien que le están pegando en la mano. Entonces, hay distintas zonas del cerebro que se activan, zonas somatosensoriales, zonas afectivos, motivacionales relacionadas con el sistema límbico y zonas cognitivas también, más relacionadas con la corteza prefrontal. Pero todo ello es las zonas que se activarían si a mí también me doliera. Eso me parece muy interesante. Y también partes afectivas, cuando uno ve dolor en la otra persona. Eso es lo que se sabe de la empatía al dolor. Ahora, procesos de empatía más afectivos han sido súper poco estudiados, como en la empatía emocional, por ejemplo, han sido muy poco estudiados a nivel cerebral. Lo que más se ha estudiado es esto que les decía de la empatía al dolor.
Y ahora, si ya entramos más en la compasión, que como les decía, va un paso más allá de la empatía, ¿cierto? Necesitamos empatía, pero está el componente del deseo de aliviar el sufrimiento del otro, ese componente intencional y motivacional. Entonces, veamos si eso hace una diferencia o no con respecto a la empatía. Podemos pensar que sí, pero veamos si las investigaciones han mostrado eso. Entonces, hablábamos de que hay múltiples componentes asociados a la compasión, componente afectivo, la capacidad de tomar perspectiva, ¿sí? Para diferenciar que lo que le pasa al otro no necesariamente me pasa a mí en ese momento. Un componente cognitivo que regula y un componente, les decía, intencional y motivacional. Entonces, uno podría predecir que la compasión activa áreas en el cerebro que son áreas emocionales, áreas cognitivas, áreas de toma de perspectiva y áreas de intención. Estamos viendo que es bien complejo. Y necesitamos entonces circuitos que sean reguladores, por ejemplo, de nuestras emociones, para poder prevenir este contagio de las emociones. Necesitamos mucha más regulación en la compasión que en la empatía. Y este es un estudio, ya más entrando en lo específico, este es un estudio que se hizo bien famoso porque es uno de los pocos que han medido a nivel cerebral qué pasa con un entrenamiento en compasión. Esto lo hicieron en el grupo de Richard Davidson en Wisconsin, en Estados Unidos, que es como el grupo más conocido de investigación en neurociencias contemplativas. Y aquí lo que hicieron fue dividir a los participantes del estudio en dos grupos. Un grupo que por 2 semanas practicó compasión diariamente, una práctica como la que vamos a hacer en un ratito, y otro grupo que practicó algo que se conoce como reevaluación, en inglés es reappraisal, creo que es reevaluación cognitiva en español, que es algo más relacionado con la psicología. Y por el mismo tiempo estuvieron haciendo estas prácticas, después de entrenarse fueron al laboratorio, hicieron un juego que es para medir el altruismo, un juego en el computador que se llama el juego del dictador y la víctima. Entonces es un juego como económico en donde tienen que dividir cierta cantidad de dinero y se ve qué tan altruista o no se está comportando la persona. Y lo primero que vieron es que quienes hicieron el entrenamiento en compasión eran mucho más altruistas que el grupo control. Pero además midieron actividad en distintas zonas cerebrales y vieron, aquí se muestran en naranjo, zonas que fueron entrenadas por la práctica de compasión. Y esto fue en 2 semanas. Eran, creo que, prácticas diarias de 30 minutos. O sea, si lo pensamos, no es mucho tiempo como para producir cambios a nivel cerebral como los que vieron. Y los cambios que vieron fueron en áreas relacionadas a la cognición social, a la regulación de las emociones y sobre todo áreas de la corteza prefrontal. Entonces, podríamos decir que al menos lo que se vio acá, 2 semanas de entrenamiento en compasión produce cambios a nivel cerebral, de actividad de distintas zonas. Y este es otro estudio, creo que tengo estos dos como los principales que han hecho a nivel cerebral. Y aquí este es el mismo grupo que les conté antes de Tania Singer en Alemania. Y ellos lo que hicieron fue comparar un entrenamiento en compasión con un entrenamiento en memoria. No recuerdo muy bien cuánto tiempo de entrenamiento era, pero tampoco era una intervención muy larga. Y midieron obviamente antes y después de estos entrenamientos a las personas en distintas mediciones, incluyendo esta tarea en donde les mostraban videos de personas en sufrimiento y les preguntaban después cuánta empatía sentían hacia estas personas, cuánto afecto negativo y cuánto afecto positivo se había generado. Y lo que vieron es que, si nos vamos aquí al gráfico que está arriba, quienes se habían entrenado en compasión, aumentaba su afecto positivo en esta tarea. ¿Sí? Sentían más afectos positivos. Y eso se acompañó nuevamente de cambios cerebrales.
Y aquí los cambios cerebrales los compararon con expertos que ya llevaban miles de horas de práctica, en este caso mayoritariamente monjes también, muy probablemente estaba Matthew Ricard en este grupo de expertos, y vieron que los cambios cerebrales producidos por el entrenamiento se asemejan a los cambios que encontraban en expertos que ya llevaban practicando mucho tiempo. O sea, uno va como hacia esa línea. Cambios de nuevo en distintas zonas de la corteza frontal, en zonas relacionadas a los afectos positivos, a las emociones y a la afiliación, ¿sí? A poder conectar con otros. Eso a nivel cerebral. Entonces, hay un estudio, yo creo que ya son varios, pero más o menos en la misma línea, que compararon directamente un entrenamiento en empatía y un entrenamiento en compasión. Y lo que vieron fue que activaba muy distintamente el cerebro. Entonces, si se acuerdan, el entrenamiento en empatía, activa distintas zonas relacionadas con el dolor. Pero en cambio la compasión activa menos estas zonas relacionadas con el dolor y activa más áreas que son más de regulación y de lo que se conoce como procesamiento ejecutivo. Entonces activan más áreas de la corteza frontal con la compasión versus la empatía. Entonces aquí están mostradas las distintas zonas. En rojo están las que aumentan su actividad frente a este entrenamiento y en azul las que disminuyen. Y se ve que en general el patrón es incluso más o menos opuesto en varias zonas, por ejemplo en la ínsula, en uno está en rojo y en el otro está en azul, y así. Pero también hay algunas zonas que están en común, ¿sí? Pero lo que más se vio es que activa distintamente el cerebro. Este es como ya el mega resumen de muchos estudios, todos estos estudios que citan acá, en gris claro, son los que están resumidos en esta imagen. Y esto es solamente para decirles que la compasión, con los hasta ahora pocos estudios que hay, que créanme que todos estos que se ven acá son pocos comparados con los que se han hecho con mindfulness, se sabe que tiene un gran efecto a nivel cerebral. Es súper complejo lo que uno hace cuando practica compasión, entrena muchas redes, entonces tiene efectos a nivel cerebral súper grandes. Si se fijan, está prácticamente todo el cerebro involucrado. Entonces, por ejemplo, activa incluso áreas motoras, como si nosotros quisiéramos ir a hacer la acción para aliviar ese sufrimiento o para ayudar a esa otra persona. Entonces, la verdad es que es bien potente lo que ocurre a nivel cerebral. Sin duda hay mucho todavía por estudiar, pero a mí esta imagen me encanta porque me da la sensación de que estamos entrenando y activando mucho áreas que son súper importantes cuando practicamos compasión. Y tiene mucho sentido porque las prácticas de compasión requieren muchos procesos, como les he dicho hasta ahora. Y aquí voy a poner algunos ejemplos como una especie de ciclo que necesitamos para desarrollar la compasión y el altruismo. Primero es reconocer profundamente la igualdad básica de uno mismo con los demás. ¿Sí? Y recuerdo que Claudio habló en la charla que dio con ustedes sobre humanidad compartida, sobre que no somos tan distintos unos de otros, más bien compartimos una humanidad común. Después de eso también tenemos que ser conscientes entonces de que compartimos las mismas aspiraciones de felicidad. Todos los seres queremos ser felices, aunque por más distintos que sean de mí. También necesitamos cultivar un aprecio por los demás, reconocer la interconexión con los otros, la interdependencia. Estamos todos conectados en cierto punto. Necesitamos también estabilizar la conciencia de que la vida y el bienestar de los otros entonces son interdependientes con el mío. Y para así finalmente permitirse sentir una preocupación amorosa, genuina y empática hacia los otros. Entonces, para desarrollar esta compasión que es innata, pero que con la sociedad muchas veces se nos ha disminuido o bloqueado, si podemos conectar con esta bondad innata, necesitamos hacer distintos pasos, por así decirlo, que son complejos y que entrenan a nivel cerebral muchas redes.
Y si se acuerdan, lo que se utiliza crece. Entonces, mientras más practico yo, más se va a desarrollar esa red y mejor voy a poder practicar la compasión. No sé si se entiende, es como algo que se retroalimenta. Y eso respecto a la presentación, porque quisiera dejar tiempo para practicar y para hacer preguntas, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver a quienes estén acá. Bueno, gracias a todos por atender. Quizás como entramos en temas de neurociencia, espero que no se hayan perdido mucho, pero creo que el mensaje más importante es la práctica hacia el maestro, y la práctica es súper importante, y entrenarnos y cambiar nuestro cerebro es posible, sobre todo si hacemos prácticas tan potentes como las prácticas de compasión. Entonces, si les parece, podemos hacer una práctica ahora de unos 10, 15 minutos y después podemos dejar tiempo para preguntas. Denme un segundito. Bien. Entonces, los quiero invitar a hacer una práctica para que vivamos esta experiencia de practicar la compasión. Muchos de aquí pueden ya tener su práctica, quizás algunos nunca han hecho prácticas de compasión. Espero haberlos motivado con mostrarles lo que pasa en su cerebro cada vez que practican, motivarlos a practicar. Y para las prácticas de compasión, la que vamos a hacer ahora, y en general la mayoría, involucra traer a otras personas a nuestra mente. Y para eso necesitamos como visualizarlos o sentirlos. Y les quiero decir que no importa si no son personas muy visuales o si les cuesta visualizar, que eso no sea una dificultad para la práctica, porque pueden traer a estas distintas personas que yo les voy a ir guiando de la mejor forma que puedan. Pueden utilizar otros sentidos si es que no son muy visuales. ¿Sí? La idea es hacerlo lo mejor que puedas. Entonces, te quiero invitar a tomar una postura de práctica, independiente si estás en una silla, en un cojín, donde sea que estés sentado. Puedes tomar una postura con una base firme. Ojalá poco a poco ir enderezando tu columna, tu espalda, sin que se tense. Encontrar un punto medio entre una espalda firme que te permita estabilidad en tu postura y un pecho y un corazón abierto. Entonces puedes ir poco a poco encontrando tu postura, y te invito a ir cerrando los ojos si te acomoda. Podemos comenzar esta práctica llevando por unos momentos la atención a nuestro cuerpo. Hemos estado escuchando, viendo una presentación quizás compleja sobre la compasión y la neurociencia, entonces hemos estado habitando bastante en la mente. Voy a tomarnos unos momentos para bajar, conectar al cuerpo y habitarlo. Puedes ir sintiendo cómo se siente tu cuerpo en esta postura, notando los puntos de contacto de tu cuerpo con la silla o con el cojín. Y ya puedes tomar unos momentos para sentir tu cuerpo y, por ejemplo, ir notando si es que hay alguna zona en donde sientes tensión que quizás puedes relajar. Te invito a hacer un par de respiraciones profundas para ayudarte en esta práctica. Inhalando profundamente y exhalando. Con la exhalación puedes ayudarte a liberar cualquier tensión, preocupación, para ir poco a poco llegando a habitar este cuerpo, este momento.
Vamos a tomarnos un par de minutos para practicar atendiendo a nuestra respiración, primero para estabilizar un poco esta mente. Y puedes entonces llevar tu atención a tu respiración, percibiendo, observando lo mejor que puedas tu inhalación y tu exhalación. Puede ser en la zona cercana a tu nariz, sintiendo por ejemplo el aire entrar y salir. O también en la zona de tu pecho o abdomen, notando cómo este se mueve al inhalar y al exhalar. Permanecemos atendiendo a nuestra respiración por unos instantes. Cada vez que notes que tu mente se distrae, puedes amablemente volver a dirigirla a atender a la respiración, sin juicio, sin crítica, con total amabilidad, todas las veces que sea necesario. Y ahora entonces con una mente quizás más estable, con un cuerpo relajado, te voy a invitar a que traigas a tu mente a alguna persona, puede ser un ser querido, alguien por quien sientas mucho amor. Puede ser un familiar, un amigo, o quizás alguna figura importante para ti, alguna figura religiosa, algún maestro incluso, por el cual sientas mucho amor y te alegre verlo, sentirlo, sentirla. Y trae lo mejor que puedas a esta persona a tu mente, como si la tuvieras aquí al frente. Trata de quedarte con la primera persona que aparezca en tu mente sin complicarte por elegir a alguien. Y alguien por quien sientas mucho amor. Y ahora puedes recordar o imaginar algún momento en donde él o ella haya pasado por alguna dificultad, algún momento difícil, donde haya estado triste, o haya tenido algún dolor. Puedes notar si espontáneamente surge en ti alguna preocupación o ternura hacia este ser querido en dificultad. Puedes notar si
surge un deseo de que esté bien, que pueda aliviar ese sufrimiento. Puedes repetir algunas frases en tu mente, por ejemplo, frases que le envíen a esta persona tus buenos deseos, tu compasión. Por ejemplo, que seas feliz, que estés libre de sufrimiento, que tengas buena salud. O la frase que tú quieras decirle a este ser querido. Puedes repetir estas frases mentalmente, observando entonces cualquier sentimiento de ternura que puedas sentir en tu corazón hacia este ser querido. Permanecemos por unos instantes más enviando estos buenos deseos, este amor. Poco a poco podemos ir soltando a esta persona de nuestra mente, dejando que pase. Y ahora vamos a traer a otra persona, a otro ser, que tal vez alguien neutral, alguien que no es tan cercano a ti, pero que tampoco representa alguna dificultad. Puede ser algún compañero de trabajo, algún vecino, alguien que atienda algún negocio en donde vas a comprar regularmente, alguien que ves de vez en cuando. Puedes tomar conciencia de que esta persona, independiente que no la conozcas tanto, al igual que tú, también desea ser feliz y estar libre de sufrimiento, al igual que tú, al igual que todos. Y ves si al conectar con él o ella, puedes imaginar o visualizar que está pasando por un momento difícil, o quizás recordar algún momento difícil por el cual haya pasado. Entonces, al igual que tú, también busca ser feliz, estar libre de sufrimiento. Puedes notar si es que hay alguna preocupación también hacia él o ella, tu parte. Si es que surge en ti el deseo de enviarle estos buenos deseos. Puedes repetir las mismas frases que usamos antes. Que seas feliz, que estés en paz, que estés libre de sufrimiento. Que seas feliz, que estés en paz, que estés libre de sufrimiento. Cualquier otra frase que le quieras decir, frase de bondad, de buenos deseos.
Poco a poco puedes ir dejando pasar a esta persona más neutral. Y ahora vamos a traer a nuestra mente alguna persona que represente una persona difícil para ti. Que no sea la persona más difícil de tu vida, pero alguien con el cual quizás en algún momento tuviste algún conflicto menor. Alguien que represente alguna dificultad pequeña, mediana. Puedes traer esta persona a tu mente lo mejor que puedas. Quizás reflexionar y tomar conciencia de que esta persona es el hijo o la hija de alguien, o el padre, la madre de alguien, ser querido para otra persona, que al igual que tú y a pesar de todas sus dificultades o quizás acciones inhábiles, esta persona difícil también quiere ser feliz y estar libre de sufrimiento. Quizás tú puedes conectar con esta preocupación también hacia este ser difícil, dependiente de la dificultad que te genera. Quizás también puedes enviarle tus buenos deseos, sobre todo porque podemos tomar conciencia de que cualquier acción inhábil es una expresión de su propio sufrimiento. Entonces a él o a ella puedes también enviarle estas frases, compasión, para que sea feliz y que esté libre de sufrimiento. Que no haya miedo o rabia en su corazón, que encuentre el amor que necesita, que sea feliz. Y puedes decirle a él o a ella cualquier frase que quieras decirle, de bondad, de amor, de compasión. Podemos poco a poco ir ampliando este círculo de la compasión, recordando a las otras dos personas que teníamos presente, entonces a nuestro ser querido, la persona más neutral y a la persona difícil, enviándole a los tres buenos deseos y poco a poco ir expandiendo nuestra compasión para ir incluyendo las personas de mi barrio, de mi ciudad, enviando compasión hacia todas las personas del país. Poco a poco ir expandiendo para incluir a todos los seres, sin distinción, humanos, no humanos, cercanos, no cercanos, para que todos los seres seamos felices, sobre todo en donde más se necesita en estos momentos, que puedan estar libres del sufrimiento. En los últimos momentos de esta práctica puedes descansar en la atención de tu respiración, para conectar con el cuerpo, como lo hicimos al comienzo.
y observar cualquier sentimiento que esté presente en ti ahora. Lentamente después del sonido del cuenco, puedes ir moviendo tus manos, tus pies, lentamente ir abriendo tus ojos para cerrar esta práctica. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia, disposición también para hacer esta práctica. Esta es una práctica bien estándar de compasión en donde vamos expandiendo el círculo, incluyendo a distintas personas, incluso a alguien que pueda ser difícil para nosotros. Entonces, esta es la forma en cómo practicamos, cómo podemos entrenarnos en esta habilidad compasiva, disposición de nuestra mente para ir también entrenando estas cosas que le mostré en nuestro cerebro. Y con la plasticidad de nuestro cerebro ir haciéndonos cada vez mejores en este tipo de prácticas, que cada vez nuestra compasión pueda llegar a donde es más difícil. Y ahora quisiera dejar un tiempo para preguntas, comentarios, cualquier cosa que quisieran, pueden levantar la mano en la opción de participantes. Abajo dice participantes y ahí van a encontrar la opción de levantar la mano. Yo les puedo dar la palabra o también si quieren la pueden escribir en el chat. Fernanda Urrea, ¿tienes levantada la mano? Sí, soy yo. Hola, primero muy grato escucharte, la voz muy especial, eh, ayuda mucho también, seguirla, gracias. Muy clara también todo. Eh, bueno, primero con la práctica y después con una pregunta que tenía de antes. Eh, Tú fuiste haciendo una práctica, primero es recordar eso, la primera persona, una persona, eh, qué características tenía que tener como que fuera Un ser querido. especial, un ser querido. Luego era como cualquier persona, o sea, que podía ser un compañero de trabajo o algo así. O sea, me refiero como de la sociedad, como un conocido o conocida. Después dijiste que ahí era como una persona que tuviéramos una dificultad o algo así. Sí. Es como, pero ¿es dificultad o un dolor que me haya provocado un daño, que yo me he sentido herida o herido? Sí, puede ser que te haya provocado algún daño, o sea, esa puede ser la dificultad, pero ahí es importante, sobre todo si estamos como empezando con prácticas de compasión, elegir a alguien que te haya provocado algún daño como menor. No vamos a elegir a la No como persona más rabia. difícil, claro, porque si no nos Ya. va a costar. De poco podemos ir llegando a eso. Y después que terminamos con, ¿cuál fue lo último? Que no recuerdo. Después se expandió eso para incluir finalmente a todos los seres. Expandir, como tú decís, como a mi entorno, a los vecinos, a Claro. mi ciudad. Ya. Em, la idea de practicar esto, una consulta, eso va más enfocado para nosotros. No es como si yo estoy bien,
O sea, y si yo hago esto y me provoca esa compasión, es más tener como una conciencia de nosotros. No es como para que el otro, eh, pues eso tiene como una acción directamente hacia nosotros, no al otro, ¿sí? Em, Porque esto yo no es diría que sanación. no, yo diría que a ambos eventualmente, pero la idea de estas prácticas es poder cultivar, como regar la semilla de la compasión que está en nuestra mente. Entonces, cultivar esta compasión para que nos vayamos como tendiendo más hacia esa disposición en nuestra mente. Y eventualmente sí, vamos a ser personas quizás más compasivas en la acción también. O sea, esta práctica nos vamos directamente a ayudar a un otro, pero eventualmente al cultivar esta disposición podemos entonces ser más altruistas, que sería cuando ya tomamos acciones concretas para aliviar el sufrimiento de otros. Entonces también respondiendo la pregunta que hizo, estoy viendo el chat, Solange Campos, que dice, imagino que si además de hacer estos ejercicios realizas acciones concretas de compasión, ¿será igual o más eficiente? Claro, o sea, también es bueno como llevar esta práctica al día a día, ¿cierto? Como que sea una práctica formal en donde entreno esta disposición, pero también eventualmente hago acciones concretas. Y eso sería más Yo, altruismo. yo tenía también una consulta. O ¿qué te parece a ti si es posible que este tipo de práctica se puede ir incluyendo, por ejemplo, en las clases? Yo soy profesora de música Uh -huh. y de qué manera uno la podía poner, ¿no? Sobre todo en estos espacios, sobre todo en este momento en que no todos la están pasando tan bien. ¿Es posible? ¿Se puede hacer? ¿Alguna recomendación de cómo partir algún ejercicio pequeño donde nos podríamos focalizar? Por ejemplo, trabajando con adolescentes, yo trabajo con adolescentes, porque me imagino que es distinto trabajar con niños Sí, y con adolescentes. sí. Mira, también estoy tratando de asociar las preguntas porque está también en el chat Ya. Maga que pregunta lo mismo. ¿Se recomienda el uso de estas prácticas en el contexto educativo o existe alguna recomendación específica? Sí, bueno, yo si les interesa el tema de la educación, les recomiendo ver la entrevista que le hicieron a Carlos hace un par de semanas, que la encontré increíble, estuvo súper buena. Y él habla bastante de cómo incluir estas prácticas de mindfulness y también de compasión en la educación. Y bien aterrizado también a la realidad chilena, así que se los recomiendo. Claro, lo Um, que pasa es que ahí yo estuve en esa charla uh -huh, y yo me sentí que se habló más como de lo, de contenido. Eh, Siento que como que no se hubo práctica, a diferencia de esta ocasión. Él habló más de su experiencia, pero claro. como que no se llevó tan a la práctica. Claro, lo que pasa es que, bueno, hay distintos programas que están diseñados cuidadosamente para llevar mindfulness y compasión a los niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, él habló de su experiencia con el programa que tiene, que es de Crecer Respirando, que tiene un par de sesiones de amabilidad y compasión. Programas específicos de compasión solamente para niños. Eh, yo no conozco, creo que hay algunos, pero siempre involucran también a mindfulness primero. Entonces, bueno, como ir trabajando la atención en conjunto con la compasión, porque quizás se fijaron ustedes en la experiencia en esta práctica que necesitan una atención entrenada para poder hacer este tipo de práctica. Entonces, yo creo que van súper de la mano y para eso es bueno como entonces centrarse más, yo diría, en mindfulness en educación. Y para eso, como les decía, hay programas que son de distinta duración, hay algunos de una sesión a la semana, otros de 2 sesiones a la semana, de distinto tiempo, se hacen adaptaciones, dependiendo si son niños de, no sé, 5 años, o niños de 8 años, o adolescentes de 13 años. Entonces, como todo un tema que yo creo que no da para hablarlo ahora, No sé, pero porque podríamos estar mucho rato hablando de eso. Pero creo que es importante llevarlo a la educación, eso sí lo digo firmemente. Y por mi experiencia que he tenido algunas con niños,
enganchan súper rápido, sobre todo con este tipo de prácticas, mucho más que con las de atención. Les encantan las prácticas de compasión y de amabilidad y ejercicio y juegos para ver cómo estamos conectados con otro y cómo cuando le decimos al otro quizá algo bonito, se siente bien el otro, pero también me siento bien yo. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. Eso, como veo que hay Gracias. hartas manos, voy a dar la palabra a otra persona. Gracias, Fernanda. Ivania Gardilchik, ¿estás por ahí? Voy a ir por mientras leyendo algunas cosas del chat. La charla de Carlos García Rubio, está en la página de Felicidad Sustentable. Yo la vi por ahí y estuvo súper buena. Ivania, ¿está? Para que nos hagas tu pregunta. No, parece que ya no. Veo en el chat una pregunta de Tamara que dice, ¿qué recomiendas para que una persona no se enferme con el sufrimiento de los otros? Claro que eso pasa mucho cuando les decía con el distrés empático. Y yo lo que recomiendo es practicar compasión, porque la compasión tiene un efecto más protectivo. Y con la compasión genero mucha fortaleza y coraje para poder estar en contacto con el sufrimiento. La compasión no es algo blando y amoroso como blando y permisivo necesariamente. No es solo eso. También la compasión es súper firme, necesita mucha fortaleza y la va desarrollando. Entonces recomiendo precisamente practicar compasión. Y como vi creo en algún comentario más arriba, alguien mencionó la práctica de Tonglen como una práctica muy adecuada para estos tiempos. Y a mí es una práctica que me encanta. Yo sé que en el instituto aquí Luciano y Paulina trabajan y enseñan Tonglen, que puede ser una muy buena oportunidad. Pilar Valencia, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola Katy, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, tengo mala la cámara, pero quería hacer una pregunta sobre la autocompasión. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Es mejor partir con la autocompasión o se puede hacer paralelo? Sí, la autocompasión también es todo un tema que yo no lo mencioné mucho en la presentación de partida porque no hay ningún estudio cerebral con autocompasión todavía. Entonces, es un tema muy interesante en donde hay mucho que se puede hacer. Y tampoco lo quise incluir en la práctica como una práctica de autocompasión, que es llevar la compasión a uno mismo, porque muchas veces es difícil, es quizás la parte más difícil, incluso que a un ser difícil es a uno mismo. Entonces, en general se recomienda partir por uno mismo, pero puede ser que eso sea difícil. Entonces, dependiendo de la relación que tenga uno con uno mismo también. Entonces, para eso es bueno conectar primero, quizás antes de hacer la práctica de autocompasión, con alguna figura o ser compasivo que te inspire la compasión y después esa compasión llevarla hacia uno mismo. Y después uno puede continuar con el ciclo como lo hicimos acá, del ser querido, de la persona neutral. Pero en general, sí, se comienza con compasión hacia uno mismo y se dice que la compasión no está completa si no la llevamos hacia nosotros mismos. Así que muy Gracias, buena Katy. pregunta, Pilar. Voy a ir intercalando con el chat. Está la pregunta de Gabriel que dice, ¿cómo comprender y practicar la compasión respecto de personas y eventos cuyos actos dañan gravemente a otros? Qué pregunta. Sobre todo, a mí me ha pasado ahora como mencionó Luciano al principio, el tema de George Floyd, me ha generado harto internamente. Dice acá personalidades perversas o psicopáticas, cuya voluntad es ciega frente a los demás. Bueno, puede ser que eso sea lo más difícil de incluir en la compasión. Nosotros tenemos como distintos límites de la compasión. Cada uno tiene algún punto en donde le es difícil llevar la compasión allá. Y hacerse consciente de cuáles son tus límites de la compasión es un buen primer paso. A mí me ha ayudado mucho el tomar conciencia de que
de que las personas que tienen acciones, como decía en la práctica, inhábiles o acciones que generan sufrimiento, sí o sí viene de un propio sufrimiento, que puede ser muy inconsciente. Pero acciones que generan sufrimiento vienen de un propio sufrimiento. Y tomar esa conciencia me ha ayudado mucho a poder incluir a estas personas poco a poco, con mucha amabilidad también hacia mi propio proceso en la práctica de compasión. También no por ofrecer compasión hacia ellos quiere decir que yo avalo los actos que hagan. Hay que separar como la acción de la persona. Yo no ofrezco compasión hacia las acciones, por ejemplo, de injusticia social, pero sí quizás hacia quienes lo cometen. Entonces ese es otro punto que creo que es importante. Pero sin duda es uno de los puntos más difíciles y donde se necesita por eso quizás entrenarse más en lo que se hace más fácil para después poder llegar a ampliar la compasión hacia quienes nos cuesta más. Daniel Uribe. Hola, ¿te escuchas? Sí, te escucho. Bien, quería consultar el desarrollo de estas zonas que tienen relación con la compasión, ¿traen algún beneficio fisiológico para uno mismo o en algún tipo? Uh-huh. Sí. Otra muy buena pregunta. Sí, de hecho, a veces practicar compasión puede ser un poco egoísta porque nos sentimos bien nosotros. O sea, no es que lo hagamos para sentirnos bien nosotros, pero eso es un efecto que puede traer. Y también a nivel fisiológico, como les decía, no sé si se acuerdan cuando les hablé del nervio vago ventral, que es una parte del sistema parasimpático que nos regula nuestra fisiología y nos permite sentirnos en calma y conectar con otros. Y eso nos hace sentir muy bien. Y el nervio vago, que nos regula todo, nos regula la tasa cardíaca, la presión, la frecuencia de respiración. Incluso tiene muchas conexiones con el intestino. Cuando uno está como nervioso y típico que le duele la guata o le cambia la digestión, eso es 100%, bueno, no sé si 100%, pero en gran parte regulado por este nervio vago. Este nervio vago también es el que regula que yo pueda ser compasivo. Entonces, al practicarlo, entreno más la regulación de esta fisiología y puedo, en verdad, practicar compasión muchas veces nos hace sentir bien. En ese experimento que les mostré que aumentaba los afectos positivos, que es algo como bien ilógico, como conectar con el sufrimiento te puede hacer sentir bien, pero es que está esta intención o deseo de aliviarlo. Así que sí, esa fisiología también tiene un efecto en nosotros. Rosario García. Sí, hola Katy, muchas gracias por la charla, Hola. muy bonita. Mi pregunta iba un poco relacionada con la anterior, pero más a nivel conductual. O sea, si yo soy más consciente, me hizo mucho sentido de cómo empatizar con esta persona difícil, entendiendo que esa persona, o sea, que sus acciones inhábiles son reflejo de su propio sufrimiento. Mi pregunta va más por el lado de que si yo practico esto de manera constante a través de la meditación y visualización, esto con el paso de las semanas me llevaría a responder también de manera más consciente y más tranquila frente, por ejemplo, con esta persona difícil que me genera un comentario que no me gusta o que me activa, me volvería más, estaría siendo más capaz de responder y no de reaccionar. Uh-huh. Yo diría que directamente eso se entrena más con prácticas de mindfulness, que entrenan mucho la autorregulación, que es un poco lo que tú dices. Ahora, si se acuerdan, la evidencia que mostré igual mostraba harta activación de zonas de la corteza prefrontal con la compasión, y eso es lo que nos permite, por ejemplo, ser más conscientes y regularnos más frente a una persona difícil, como la que tú dices. Entonces, yo creo que sí, indirectamente sí te puede hacer menos reactivo, pero quizás más indirectamente que con prácticas de mindfulness. Ahora, no conozco como ningún estudio que haya medido directamente eso, pero sin duda que al menos como más consciente, y quizás como notar más las
similitudes que puedes tener con esa persona difícil, que quizás tú en algunos momentos has actuado de forma parecida, como, y así te permite como dejar de juzgarlo, por ejemplo. Yo creo que sí se potencian este tipo de cosas. Sí, y también, sin duda, o sea, lo que mostré en este estudio, que las personas que se entrenaban en compasión por 2 semanas eran más altruistas. Y ese altruismo yo creo que se puede llevar también a los seres difíciles. Voy a mirar un poquito el chat. Claro, aquí Cecilia habla de la competencia, ese espíritu competitivo promovido por nuestra sociedad. Por eso yo creo que es tan importante practicar compasión en estos momentos. Porque es como un acto revolucionario, diría yo. Mauricio, creo que vamos a hacer las últimas preguntas y ya podemos ir cerrando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. Ya. Mira, tú dijiste, como para entender un poco el efecto de la compasión en el cerebro, que se activan muchas redes y áreas motoras del cerebro y también grosor de la corteza cerebral. ¿Cuál es el efecto de que se activen áreas motoras para mí? ¿Qué puedo yo hacer mejor al ver que se están activando? ¿Qué significa eso? Y lo otro también respecto al grosor de la corteza. ¿Qué puedo hacer yo más si se activa el grosor? Los cambios a nivel estructural, como que aumente el grosor de la corteza, primero se vieron en meditadores como monjes de largo plazo, o sea, de meditación de largo tiempo, y después igual se han visto con distintas intervenciones. Ahora, no siempre un mayor grosor de la corteza es algo bueno. Aquí lo que lo mostré en los estudios sí, pero también depende del área que como no hagamos como esa asociación. Ahora hay lo que muestra es que hay distintas prácticas que tienen ese efecto, también las prácticas de mindfulness. Y respecto a la primera parte de la pregunta, Activación de áreas motoras. ¿Qué puedo hacer yo mejor? ¿Qué significa? Sí. Lo que quiere decir la activación de áreas motoras o cómo se ha interpretado hasta ahora es que es como fuerte la tendencia a la acción. Las prácticas de compasión te llevan al querer moverte hacia hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Eso es lo que se puede concluir hasta ahora. Gracias. Gracias, Mauricio. Cecilia Guzmán Cáceres. Cecilia, ¿está por ahí? Hola, sí, hola. Hola. ¿Qué tal? Te quería preguntar alguna otra información o artículos que pudieran ayudarme a entender cómo avanzar un poco en esto que tú señalaste que era importante, en la compasión, diferenciándola de la empatía, que era clave en esto diferenciar mi ser del otro, para que no se genere este distrés, que no me acuerdo cuál era el apellido, distrés algo. Empático. Distrés empático. Eso, entonces, eso. Hay un documental que a mí me gusta mucho que se llama La Revolución del Altruismo, donde sale Matthew Ricard. Y de hecho creo que en ese documental es cuando él cuenta un poco su experiencia en un experimento en el laboratorio donde estaban diferenciando empatía y compasión. Hasta hace un tiempo estaba en Netflix, ahora parece que ya no está, no sé dónde lo pueden encontrar. Pero si no, también él tiene un libro, La Revolución del Altruismo, que es increíble. Es así, un libro así, pero es súper bueno. ¿Cuál es el nombre? La Revolución del Altruismo. ¿El autor? Ahí lo está mostrando Luciano. Buena, pero no lo veo. ¿La Revolución del Altruismo se llama? ¿O ¿cómo? ¿En defensa del altruismo? Altruismo. Me confunde el nombre del documental con el libro, Altruismo. Altruismo, directamente. ¿Y Matthew el Ricard. autor? Matthew Ricard. No lo escuché. Matthew Ricard, lo voy a... Que lo pongas en el chat. Matthew... Ah, a ver, ahí está, ahí te vi, te encontré Luciano, espera. Creo que
Sí, lo puse en el chat. Richard. Sí. Ahí lo tiene también Paulina. En español, en defensa español. del altruismo. Richard. Ya, ok, gracias. En general, casi cualquier libro de Matthew Ricard va a hablar de esto. Ya. Gracias, gracias. Olgi Tolosa. Gracias. Hola. Quería primero agradecer por la oportunidad tan bonita, por esta maravillosa charla. Mi pregunta va un poco con el tema de la autocompasión. Me preguntaba si todos estos fenómenos que ocurren a nivel cerebral y que nos ayudan a ser mejores personas en este tema, cuando estamos practicando la compasión hacia otras personas, eso también podría tener un efecto hacia nosotros mismos, ¿verdad? Me imagino que mientras yo más practico, también de alguna manera va generando un trabajo hacia mí misma, sin necesidad de hacer una meditación de autocompasión. No sé si me explico bien. Sí, te entiendo bien la pregunta. Yo creo que sí, que hay un cambio en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, pero yo creo que es importante hacer explícita la parte de la autocompasión, porque puede ser difícil, entonces puede necesitar como más práctica, incluso que en general uno es más compasivo con los otros que con uno mismo, porque se ha visto al menos en Occidente, es que en general nos tratamos súper mal a nosotros mismos y somos súper poco autocompasivos. Entonces yo creo que es bueno hacer esa parte más explícita, más que se genere indirectamente, yo creo que es bueno hacerlo directamente. Y de ahí ir ampliando la compasión hacia otros. Ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Estoy viendo la pregunta de Marina en el chat que habla si estas prácticas, por ejemplo, llevan o potencias cambios de estilo de vida, como por ejemplo no dañar a los animales o incluso hacer cambios de alimentación, y podría ser que también lleguemos a aplicar la compasión y empatía hacia animales, vegetales, el planeta, y eso te puede llevar a tener cambios en tu estilo de vida que impliquen quizás un menor consumo o algo en donde tú sientas que puedes como aportar al cuidado de los animales y del planeta. Yo creo que hay un punto importante. No necesariamente quizás volverse vegano, o sea, yo personalmente lo puedo recomendar mucho, pero tampoco sentirse obligado a eso, pero quizás van surgiendo como cambios de a poco paulatinos que te lleven como a al menos disminuir un consumo como excesivo que tenemos como sociedad. Y la última pregunta de Jorge. Hola Katy, en realidad te quería felicitar y darte las gracias porque detrás de esta presentación hay muchísimos años de investigación para poder llegar a hacer todo esto. Así que muchas gracias y quería aportar nomás un beneficio que nos sirve mucho a todos, que aparece en el artículo de Matthew Ricard y de Antoine Lutz y Richard Davidson, es de este circuito que le da la solidez al ego, este circuito que se llama la red neuronal por defecto, que hoy en día en los occidentales está terriblemente hiperactivo. Y ese circuito se silencia bastante con las prácticas de atención, pero se silencia más con las prácticas de compasión y de altruismo. Y uno cuando está enseñando compasión ve que la dificultad más grande de los alumnos es esta solidez del ego que se nota en una dificultad para entender la igualdad y la interdependencia. Pero esa dificultad es móvil, así como lo es la neuroplasticidad, así que uno va practicando tanto prácticas de atención como de compasión, y esta solidez del ego va bajando bastante y eso cambiaría muchísimo nuestra sociedad. Así que inspírense, por favor, a hacer estas prácticas. Y muchas gracias, Katy, porque a mí este tema me fascina, el de neurociencia, y encontré perfecta tu presentación, así que... Sí, Gracias, Jorge. súper. Bueno, y decirles que quienes se motiven a practicar, quizás aprender más de compasión, de Tonglen, que es una práctica increíble,
pueden ver los recursos y los cursos que tienen en el Instituto de Felicidad Sustentable, también en meditemos.cl, se llama, Jorge. También hacen cursos de meditación en compasión y de Tonglen y otras prácticas, así que motivarlos a si quieren comenzar o continuar en este camino, que lo hagan. Somos ya varios en esto. Y muchas gracias a todos por su presencia, su motivación, sus preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Catherine Andreu. Realmente una excelente y muy motivadora charla para iniciar en la práctica de la meditación. Así que te agradecemos realmente de todo corazón. Agradecer a todas las personas que con sus preguntas y sus comentarios aportan a este más que debate, ya a la acción de la compasión. Gracias, Katy. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Chao. Que estén bien. Gracias.